Buenas tardes, nosotros vamos a realizar una entrevista acerca de la psicología social. Nuestro equipo está conformado por Yuritsi, Rafael, Andrea y yo, servidora Alexa, y nos va a ayudar la psicóloga Carla. Mucho gusto, mi nombre es Andrea. Vengo a hacerle una entrevista acerca del área de la psicología que usted trabaja. Ok. La primera pregunta es, ¿por qué eligió la carrera de psicología? Bueno, cuando estaba más chica me interesaba mucho el intentar mejorar el mundo, el intentar ayudar a las personas. Cuando tú entras ya a la carrera te vas dando cuenta que el motivo por el cual tú iniciaste el estudio termina siendo otra cosa. Y realmente al final me terminé enamorando de mi carrera. Me gusta mucho lo que hago y el contacto con el otro, y además creo firmemente que el estar enfrente de mi paciente y darle el tiempo de escucha sin un juicio es algo que no cualquiera puede hacer, y aparte que yo valoro y considero que mi paciente valora. Entonces creo que ese al final fue el motivo principal por el cual no sé si fue el que decidí, pero el que me mantuvo dentro de mi carrera. ¿Cuál es su área de trabajo? Ok, yo soy psicóloga humanista. Mi carrera me encamina como en el área de humanismo, pero ahorita estoy estudiando la especialidad en psicodiagnóstico en adolescentes y en adultos. Lo que quiere decir es que estoy en lo clínico, tengo ahora sí como la oportunidad de trabajar frente a mi paciente, y además de poder diagnosticar no solo de manera humanista, sino también por algún tipo de trastorno o algún tipo de problema que ellos tengan. ¿Qué es lo que más le gusta de su área? Pues vuelvo como el hecho de estar enfrente de mi paciente, escucharlo, sentir que hago como alguna función importante en él para generar un tipo de cambio, aunque sea de manera pues paulatina, pero sería como lo principal, y además de que dejo como esa semillita en esa persona. ¿Qué considera que hoy en día afecta más a la sociedad emocionalmente y por qué? Bueno, creo que ahorita hay como un grave problema en la impulsividad con los adolescentes principalmente, y también ahora con los adultos. Esto que yo manifiesto como impulsividad tiene que ver mucho con que las personas no expresamos de manera adecuada las emociones. Entonces, o las controlo de más, y entonces cuando necesito la expresión hay algo que me frena y de repente sale de golpe. Entonces eso genera alguna reacción impulsiva que puede llevar hasta el suicidio o un ataque hacia otra persona o hacia él mismo. Como no sabes cómo canalizar las emociones, entonces te puedes lastimar o las canalizas de manera no productiva. Y entonces considero que esa es como la principal pues problemática ahorita, y que eso genera pues sí un problema ante la sociedad. No sé si contesté. Sí. ¿Cuáles son los principales problemas que atiende? Ok, los pacientes llegan por un motivo que pongámosle X. Algunos pueden ser amorosos, pueden llegar a ser familiares, hasta una evaluación psicológica, simplemente. Pero siempre hay un fondo. La figura es eso, ¿no? Mi familia, el problema como tal, el que el paciente llega y te dice, vengo por esto. Pero siempre hay un fondo, que eso quiere decir que no es eso el problema, sino que hay algo que se relaciona con eso. Y terminas hablando de otra cosa. De hecho, cada sesión llegas diciendo algo y terminas hablando de otra cosa. Entonces, los problemas como tal no hay como algo específico, son muy variables. Pero lo que yo vuelvo a identificar, o lo que he visto en mis pacientes, en la mayoría de mis pacientes, es eso, que no hay una manera correcta de poder expresar sus emociones, de poder ser asertivos al momento de comunicarse, al momento de interactuar con el otro, y eso les ocasiona un conflicto con otras personas. Y también hay como algún problema a veces con los chicos, con ustedes como los más jóvenes, en donde hay cortes, o hay alguna, bueno, se lastiman, se hacen ahora sí moretes, un tipo de agresión, que entonces como no sé cómo expresar mi emoción, me lastimo a mí.
y entonces es necesario como ayudarles a canalizar. Eso es lo que yo he identificado más en los pacientes. También independientemente de la edad, también los adultos no sabemos también cómo expresar, y más porque ya venimos como arraigado a ciertas ideas que también la sociedad nos ayuda, ¿no? Como Sí. ahora sí con ideas como el hombre no tiene que llorar y no es bueno, la mujer siempre en la casa. Entonces, pues aquí vienes y rompes como con todo ese tipo de estereotipos y ayudas a que el paciente lo experimente de manera como más auténtica y pueda expresar. Ok. ¿Por qué cree que su área es importante para la sociedad? Ok, porque ahorita, por ejemplo, en la especialidad lo que estamos viendo mucho es el diagnóstico de manera, pues no rápida, porque obviamente se necesitan como más material o un muy buen ojo clínico, que a lo mejor todavía no tenemos como totalmente desarrollado, pero el poco ojo clínico que llegas a tener a veces es muy bueno como para impedir ciertos daños a la sociedad. Aparte, bueno, simplemente esto, ¿no? Lo que te decía, el hecho de que tú puedas intervenir como en que ellos se expresen de una manera adecuada, entonces ayudas a que ellos no lo hagan de manera inadecuada a la sociedad, a que entonces no haya gente impulsiva, a que no haya violencia. Simplemente con los adolescentes, si los ayudas a canalizar y a que expresen de manera adecuada, entonces bajan el nivel de riesgos en adolescentes, que no haya embarazos, los sabes orientar por dónde, además que no bajen o no salgan más que nada de la escuela. Y entonces también volvemos, ¿no? Que no haya intentos de suicidio, que lleven una relación más armónica con el otro, no solo con su pareja. Esto se va a ver de manera automática reflejada en la sociedad. Si tú haces, creo firmemente en que si tú haces un mínimo cambio en una persona, eso va a ser un cambio en la relación con el otro, y entonces eso va a ser un cambio con otra persona y otra, y así sucesivamente. Entonces, pues ahora sí la sociedad podría empezar a bajar también su nivel de estrés o su nivel de, pues sí, de impulsividad, que es lo que más se nota ahorita. ¿Con qué otras áreas cree que se relaciona su área de trabajo? Ok, lo que yo veo principalmente es con el área del desarrollo, que a pesar de que nosotros identificamos los trastornos o identificamos qué es lo que está pasando con las personas, tienes que saber perfectamente cuáles son las áreas de desarrollo por las cuales ellos pasan, qué es lo normal en el desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque entonces pasa como, es que yo soy bipolar. A ver, no, espérame, es que estás en la adolescencia y entonces es común que cambies de opinión y que cambies de humor, y eso no tiene que ver con un trastorno bipolar. Entonces, el desarrollo me dice que es normal tus cambios hormonales, tus cambios de humor, y no tiene nada que ver. Entonces, obviamente se relaciona con el desarrollo. Yo trabajo en la clínica, entonces también tiene que ver con lo clínico. Trabajo también un poco lo educativo. ¿Por qué? Porque también vemos de qué manera se está desarrollando en el ámbito, pues obviamente educacional o con los maestros. Y yo insisto que todo lo que hay, un síntoma que pasa en la escuela, es porque hay un fondo que se ve en lo clínico. También veo todo lo que es el área, bueno, vocacional, que es la consejería, que ustedes nombran. También nosotros evaluamos, tenemos mucho el área en lo clínico, aplicas a veces bastantes test, a veces, dependiendo de la necesidad del paciente. Entonces también se relaciona con esto. Y pues básicamente la clínica como que se relaciona con la mayoría, serían como con ellas, con las principales, con las que nos tendríamos un poquito más de relación. Okay. Bueno, esto sería todo por el momento. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas. De nada.